Hola, buenas tardes, bienvenidos a este martes de devocional en el Ministerio Esperanza Viva. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema que yo he titulado Quédate en casa e invoca el nombre de Dios. El día de ayer, en la conferencia de prensa, el médico Hugo López-Gatell hacía un hincapié en la importancia de quedarnos en casa durante estos días. De hecho, el periodo se extendió hasta el mes de abril y, con tentativas de aún poder extenderse un poco más. Él hacía recomendaciones, decía quiénes sí podían laborar, en caso de que podía salir, tratar de tomar las medidas de prevención posibles, etc. Y él hacía mucho hincapié en quédate en casa. Lo reiteró y lo dijo y lo redijo, por favor, quédense en casa. Y en días pasados él mencionó, quédense en casa, esta podría ser nuestra última oportunidad. Y los medios de comunicación tomaron esa pequeña frase y entonces la explotaron y la transmitieron y dijeron y tuvo muchas repeticiones y hacían hincapié en quédate en casa porque puede ser nuestra última oportunidad. Y me pareció muy interesante lo que el médico Gatell dijo. Me pareció interesante porque dije, bien, podría ser nuestra última oportunidad. O podría ser una oportunidad no solamente de resguardarnos de todos los peligros en cuanto a salud que se viven fuera de nuestras casas, no solamente en tratar de aislarnos y tratar de contener los contagios del COVID-19. Pensé que es una oportunidad de acercarnos delante de Dios. La semana pasada hablábamos de nuestras manos y decíamos que es importante lavar nuestras manos físicamente con jabón, pero también hablamos de la importancia de lavar nuestras manos en un sentido espiritual, en un sentido en el que podamos acercarnos a Dios con nuestras manos limpias, para que el Señor nos sujete. Pero en esta hora quiero hablarte de quédate en casa. Quédate en casa e invoca el nombre de Dios. Otra vez, la semana pasada decíamos el caso de Jonás. Y yo les comentaba que quizá él fue una de las personas más aisladas en la Biblia. Sin embargo, me di cuenta que no, que los casos de aislamiento en la Biblia son constantes, se repiten una y otra vez, y todos nos dejan una enseñanza nueva y buena. Jonás, en medio de la boca de ese gran pez, la Biblia dice que invocó al Señor desde su angustia y Jehová le oyó. Y me encanta cómo es la historia de Jonás, que es rebelde, es necio, es terco, y al final se da cuenta que sus fuerzas son pocas. Pero también vi el caso de Noé. Noé en la barca, Noé en el diluvio, Noé en medio de una generación de pecado. Y la Biblia dice que Dios hizo entrar a Noé en la barca junto con todas estas parejas de animales, su esposa y sus hijos, junto con sus parejas. Y entonces Dios hace caer un gran diluvio sobre el lugar donde vivía Noé y sobre el mundo, lo existente en ese momento. Y entonces cae un gran diluvio de tal manera que llena la tierra y lo destruye todo. Y los únicos sobrevivientes eran aquellos que habían entrado en esa barca. Pero no sé si ustedes sepan cuánto tiempo estuvieron en esa barca. El diluvio nos dice la Biblia que duró 40 días y 40 noches. Sin embargo, se cree que fueron alrededor de 370 días los cuales estuvo Noé, su familia y los animales dentro de esa barca, es decir, más de un año, completamente aislados. Sin embargo, en Génesis 8, versículo 1, la Biblia dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y me encanta cómo empieza porque dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Dios se acuerda de nosotros. Aún en medio de nuestro aislamiento, aún en medio de nuestra reclusión, Dios se acuerda de nosotros. ¿Qué quiero decirte? Que esto no es eterno. Esto va a pasar, esto se va a terminar. Quizá este sea el momento de quedarnos en casa y tener la oportunidad de acercarnos a Dios. Pero esto es momentáneo, esto es pasajero. El Señor se acordará de nosotros. Otro caso es Daniel. Y Daniel tiene dos historias de reclusión bien importantes. Una es cuando Daniel es enviado al foso de los leones.
y está ahí en ese foso al cual le pusieron una gran piedra para que no pudiera salir. Y la Biblia dice que Daniel estaba ahí con los leones y los leones cerraron sus bocas, porque un ángel de Jehová vino y entonces cerró la boca de los leones y no pudieron hacerle ningún daño. Y cuando el rey lo llama, entonces Daniel dice, sí, estoy aquí, ¿no? He vivido, mi Señor me ha salvado. Y lo mandan sacar y entonces Daniel es libre. Otro caso también que se menciona en el libro de Daniel es cuando Daniel y sus amigos se rehúsan a adorar a las estatuas de oro y a los dioses paganos, y entonces son enviados al horno de fuego. Y en este horno de fuego Dios los rescata, Dios les ayuda, Dios los saca de en medio de ese fuego. Daniel es un claro ejemplo de reclusión, y la fe de Daniel es la que hace que él se mantenga con bien. Pero no podemos hablar de aislamiento y de reclusión si no hablamos de Pablo. Y es que Pablo fue uno de los personajes que vivió la reclusión por causa del nombre de Dios. Pablo entró a la cárcel y la Biblia nos dice que Pablo estaba preso, pero él no dejaba de alabar el nombre de Dios. Es más, voy a pedirles que busquen Hechos 16, versículo 25. Aquí ya Pablo estaba en la cárcel y la Biblia dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé si el domingo pasado tú estuviste viendo la transmisión con tu familia y cantamos algunos cantos, algunos himnos, algunas alabanzas. Yo espero que desde su casa ustedes también estuviesen cantando. ¿Por qué? Porque el propósito de que lo hagamos así es que a lo mejor los vecinos nos escuchan, ¿no? Los otros presos nos escuchan, los que también están en aislamiento nos escuchan. Y entonces ese puede ser un mensaje de paz. Pablo y Silas, aún en su aislamiento, en su reclutamiento, ellos cantaban y oraban, ellos invocaban el nombre de Jehová. Y de esta manera ellos daban testimonio de que su confianza estaba en Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 20, del 19 al 21. Lo voy a leer, dice así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. La situación en la que nos encontramos sí es una situación de incertidumbre, es una situación de miedo, es una situación de congoja. No podemos negarlo. El margen que se nos presenta en los medios de comunicación es un margen triste. Es un margen en el que nos dicen que puede ser por ahí del mes de mayo en el que retomemos nuestra vida cotidiana. Y dicen eso y después escuchamos que podría extenderse hasta el mes de agosto. Y las cosas son inciertas, no tenemos seguridad. Y estamos como los discípulos, temerosos, con las puertas cerradas por miedo. Pero entonces Jesús se presenta en medio de ellos y nos dice, paz a vosotros. Jesús está ahí. Jesús está en medio de nuestro aislamiento. Jesús está en medio de nuestra cuarentena. Y Jesús nos dice, paz a vosotros. Mantengan la paz. Es lo que el Señor Jesús trata de decirnos. El miedo es normal, es natural, pero la fe es primordial. La fe es necesaria. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál debe de ser la actitud del cristiano en medio de esta crisis? La actitud del cristiano debe ser una actitud de fe, de confianza, de seguridad. Si en la medida de lo posible tú puedes estar aislado,
adelante, quédate en tu casa. Quédate en tu casa e invoca el nombre de Dios. Pero si tú tienes que salir, hazlo con fe. Hazlo con la certeza de que el Señor va contigo. En Isaías 44:21 dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, mío eres tú. Israel, no me olvides. ¿Qué tragedia debe ser el olvidarse de Dios en esta situación? Yo creo que no debe haber tragedia más grande que el estar en esta situación y tratar de encontrar alguna solución y estar preocupados viendo las noticias, esperando que salga ya la vacuna del COVID-19 y que se acabe esta situación y que podamos ir a trabajar y que podamos ir a la escuela y que podamos continuar con nuestra vida cotidiana lejos de Dios. Yo creo que no hay tragedia más grande. La Biblia dice: no te olvides de mí. En esa situación en la que estás, no te olvides de mí. El Señor nos está pidiendo que no nos olvidemos de Él. Hugo Gatell dijo: es nuestra última oportunidad. Yo podría decir: sí, quizá esta sea nuestra última oportunidad de acercarnos al Padre, de venir al Padre, de rogarle al Señor que esté con nosotros y que nos acompañe. Esta podría ser tu última oportunidad de venir delante de Dios. En Segunda de Reyes 22:19, para terminar, dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. La actitud del cristiano en esta situación tiene que ser una actitud de humillación, una actitud de oración, una actitud de dependencia total y única de Dios. No dependemos de los hombres, dependemos únicamente de la mano de Dios. ¿Qué actitud debemos de tomar? Una actitud de paz, de responsabilidad, de si podemos quedarnos en casa, quedarnos en casa. Si tenemos que salir, que lo hagamos con las medidas de precaución posibles. Que cuando estemos en nuestra casa los demás puedan escuchar cómo nosotros confiamos en Dios. Que nos vean tranquilos, que nos vean pacíficos, que nos vean contentos en medio de esta crisis. Y que puedan acercarse a nosotros y decirnos: mira, me siento mal, estoy preocupado. Y poder compartir con ellos el Evangelio. La situación no es que no tengamos miedo, es que aceptemos delante de Dios que sí, tenemos miedo, pero que confiamos en Él y que sabemos que Él ya tiene todo listo y todo preparado para nosotros. Quédate en casa. Quédate en casa, pero invoca el nombre de Dios. Quédate en casa y no te olvides del Señor. Quédate en casa y alaba a Dios. Que Dios te bendiga. Recuerda que el día de mañana a las 6:30 tenemos nuestra oración en vivo. Si tienes alguna necesidad, alguna petición, por favor escríbenos, haznosla llegar y el día de mañana estaremos orando por ti. Quédate en casa.